con, que tiene que ver con la corrupción y las libertades económicas. Este tema surgió luego de un proyecto de investigación que teníamos acerca de de la economía social dentro de los países y surgió el tema de la corrupción. El tema este de la corrupción tiene varias aristas. Lo primero es qué es la corrupción, luego cómo se la puede definir y medir. Así es que veamos primero un poco el concepto de corrupción. Hay unas palabras que quisimos poner al comienzo de esta presentación porque son del año 96, es decir, tienen ya 20, 30 años y parecen escritas ayer. La voy a leer, perdónenme que lea las diapositivas, pero la voy a leer. Dice, en los regímenes, la corrupción se da en países democráticos y en los regímenes totalitarios, si se detectan actos de corrupción, no se hacen públicos para evitar dañar la imagen del régimen. Estas son conclusiones de estas palabras de un chileno que decía, la corrupción ha existido siempre, en todos los tiempos y bajo los más diversos regímenes y circunstancias políticas. Siempre hemos tenido corrupción. Y pasa a continuación a hablar sobre estas corrupciones. Si ustedes lo leen, está un poco corto eso. Perdón, está largo como texto, pero da una idea de lo que él plantea. Dice, en los últimos 10 años, o sea, está hablando del año 86 al 96, ha habido cambios de gobierno a causa de la corrupción. Países distantes del nuestro como Japón y Corea del Sur, la destitución y condena de los presidentes Color de Melo, eso está mal escrito, de Brasil, y Pérez de Venezuela, graves cargos contra un expresidente peruano y otro mexicano, la crisis política en Italia, en España, que hoy día se pueden repetir en montones de otros países. Y termina con lo que pasa acá en Chile. Dice, han hecho denuncias, hay denuncias de corrupción, están en curso investigaciones y juicios en los tribunales de justicia, comprometen a funcionarios públicos de distintos sectores del aparato estatal, y esto lo escribió Óscar Godoy, como ustedes ven, en 1996, y son las noticias nuestras de todos estos días. Por lo tanto, hay un tema en la corrupción que no está frenado en el mundo. Lo primero es saber qué se entiende por corrupción. El abuso de un cargo público para obtener beneficios privados. Esa es la definición que tiene el Banco Mundial, es la última del año 2020. El desvío de un agente público en las normas legales en búsqueda de un beneficio propio. Esta es la más antigua del año 67. ¿Qué pasa con la primera? Abusar de un cargo público para obtener beneficios privados. Eso deja la puerta abierta para que haya personas que tienen cargos públicos, trabajos fiscales, en los cuales hacen algo para que beneficiar a privados. La definición de NIE, que está abajo, en cambio, habla de un desvío de las normas legales. Es decir, está acotando el acto de las personas, de los funcionarios públicos, digamos, a la transgresión de leyes, o sea, delitos. Transparencia internacional, que es la definición que se está utilizando en casi todas partes ahora, dice simplemente que es el abuso de poder para beneficio propio. Aquí hay una acotación que no es la que nosotros estamos pensando. El abuso de poder para beneficio propio significa que las personas que están cometiendo actos de corrupción lo hacen para beneficiarse a ellas mismas. Pero hay casos en los cuales se cometen corrupciones para beneficios de terceros.
Un ejemplo que está un poco más abajo por ahí, el de un policía que detiene un vehículo porque va a exceso de velocidad y atendía las razones del conductor, lo deja ir. Debería haberle cursado la multa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un acto de corrupción? Claro que sí, pero es un acto de corrupción que no beneficia al policía, por el contrario, si lo descubre lo va a perjudicar. Él lo único que está haciendo es decir, bueno, esta persona, por ejemplo, tenía que ir al baño, está con un infarto, no, ahí lo tendría que haber detenido. En fin, tenía algún problema serio que el carabinero dijo, ya, váyase. Entonces, esta definición de transparencia internacional no permite calificar la actitud de ese policía para beneficio propio. Así es que nosotros optamos por definir la corrupción para este trabajo como actos realizados por agentes del Estado u otros agentes que tienen poder y que usan sus poderes para beneficio propio o de sus asociados. Ahora, dentro de esa definición de corrupción, nosotros no estamos admitiendo agentes privados, es decir, la corrupción para nosotros se da entre alguna persona o entidad que trabaja para el Estado y algún particular que no trabaja para el Estado. Cosas como las que se han visto de las colusiones acá en Chile, de las farmacéuticas, colusiones de otras empresas, la del papel que fue bastante famosa, la de los pollos, todas esas no entran en el ámbito de lo que es una corrupción. Son problemas del mercado y para eso existe una fiscalía que se encarga de caracterizarlo. Pero cosas como Odebrecht sí son cosas de corrupción que hay que ver, los casos Penta, por ejemplo. Eso es una relación entre privados y empleados fiscales. Bueno, dicho eso, nos queda cómo medirla. Volviendo a lo de policía que deja ir al infractor. ¿Cómo se puede medir lo que hace el policía con lo que el caso de Brecht o de Brecht del año 2016? Si usted lo recuerda, en ese caso afectó a presidentes de Brasil, Perú, creo que en Chile también. Una cosa, no el presidente, pero otras personas, una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo medir? Transparencia Internacional partió hace ya 30 años con un índice de percepción de la corrupción. Eh, Particularmente a mí me molesta la palabra percepción, porque percepciones queda muy a nivel de las personas que están completando la encuesta que se hace. Entonces, no es una medición dura, no es una medición en número, es una medición de percepción. Bueno, como sea, Transparencia Internacional el año 2012 lo hizo recién comparable este indicador. Antes era un indicador que valía por el año en que estaba, como quien dice precios nominales de los artículos. Tienen una lista de 180 países o semejante a países, naciones. Y son los niveles de corrupción en el sector público. Es decir, la definición anterior de transparencia internacional está en el hecho restringida a la parte del sector público. Y tienen el indicador que resulta bastante complicado cuando uno quiere hacer análisis porque está invertido. Es decir, cuando es 0 hay una altísima corrupción y cuando es 100 no hay corrupción. Entonces hay que darlo vuelta cuando uno quiere hacer los estudios. En fin, cosas de esta ciencia. Amundsen, el año 97, clasificó la corrupción según los tipos de delito. Mencionó soborno, malversación, fraude, extorsión y el favoritismo.
incluyendo el nepotismo. El favoritismo tiene que ver con, con la asignación de cargos públicos a personas del mismo partido gobernante, por ejemplo. Y el nepotismo tiene que ver con la familia, que ese nepotismo es una cosa bastante complicada de soslayar en forma legal y en forma práctica, porque, por ejemplo, un presidente no puede nombrar a su hermano como ministro, sería nepotismo, pero a lo mejor la persona más indicada para el cargo es su hermano. Entonces hay problemas ahí de ese estilo. Hay otras definiciones que son las de Mecher y Thomas, que lo hacen en forma genérica, no por la vía de delitos, sino que por la vía de la clase de efecto que se ha estado realizando. Hablan de una corrupción sistémica. Esta corrupción sistémica se da en el mundo y hay algunos ejemplos en los cuales el país entero está bajo la corrupción. Me explico. Si ustedes que están atendiendo a esta charla van a un país, tienen dinero suficiente y quieren invertir, ustedes le dicen, si vas al país X vas a tener que engrasar, suavizar, alisar, pagar a los empleados públicos una cierta suma. ¿Cuánto? ¿O hay alguna tarifa o qué? Mira, no hay una tarifa fijada, pero si tú quieres tal cosa, tienes que pagar tanto, si quieres tal otra, tienes que pagar esta otra. Es decir, el sistema público tiene sus tarifas y según lo que les paguen hacen las cosas y si no, no las hacen. Va eso en la definición de una corrupción para beneficio personal, pero además está tan extendida en todo el aparataje de la gobernación del país, es decir, incluye leyes, incluye todo, que se vuelve parte del sistema. Es decir, todo el mundo sabe que eso hay que hacerlo así. El tema es importante porque hay varios artículos en los cuales se ha estudiado eso y se ha visto que los países con ese sistema han progresado porque no hay una corrupción en la cual haya libertad de mercado. Por lo contrario, es una corrupción en la cual están las tarifas puestas, las empresas colocan lo que tienen que pagar por esas tarifas en algunas partes del proyecto que quieren colocar, ya saben cuánto les va a costar, pagan eso, funciona y el país crece. Increíble, pero cierto. Bueno, la gran corrupción política versus la pequeña burocrática es la corrupción política que afecta a las personas de más alto rango dentro de un Estado, jueces, personal de ministerios, parlamentarios, la gente que está más arriba son más caros y entonces tienen que recibir más dinero y lo que plantean es que hacen leyes, toman decisiones, determinaciones que favorecen a esas empresas que están haciendo la coima con respecto a las que no han producido o hecho una coima a esas personas. Y la pequeña corrupción es la burocrática, es la corrupción de, por ejemplo, no sé, ir a una oficina pública y decir, oye, puedes tramitarme esto, sí, pero hay muchas personas antes, sí, hay como 40 proyectos previos. ¿Podrías ponerlo arriba de la pila? Y pasan unos cuantos billetes por abajo y le dice, no sé, voy a ver si se cayó la pila o se ha bajado. No, mira, bajó la pila, sé que estás pronto para ponerlo. Por favor. Esa es la pequeña corrupción. La estatal versus la administrativa es muy parecida a la anterior. La diferencia es que la estatal corresponde a personas del Estado y la administrativa puede corresponder a personas, a empleados públicos, pero no personas del Estado gobernante, no del gobierno.
Y la positiva buena versus la negativa mala ya la he comentado bastante. Finalmente, una centralizada versus descentralizada. La centralizada es que existe dentro del aparato de gobierno de un país, existen los canales para poder hacer estas cosas y está todo fríamente calculado. Y la descentralizada es así ocasional, cuando quiere uno se llega a eso. Así que esas son nuestras clases de corrupción. Nosotros tomamos el caso más genérico que el de las leyes. Ahora, la corrupción, como ya lo he mencionado, ayuda a la economía de un país a lo largo del tiempo. No es eso algo que nos parezca correcto, pero a veces pasa. Y puede pasar cuando las personas que manejan el país, que tienen a su cargo la creación de las leyes, las políticas económicas, esas personas no tienen los suficientes conocimientos o habilidades y entonces cuando se produce la corrupción, las empresas les van diciendo y los van enseñando. Entonces se produce algo que es favorable para el país. Los estudios que se han hecho en este caso tienen que ver con el asunto de la inversión extranjera. No con corrupción dentro del país, sino que con la inversión extranjera que llega al país y en ese caso entonces a lo largo del tiempo las empresas extranjeras mal que mal, le guste o no, que están ganando mucho dinero seguramente, pero están ayudando a la economía del país y entonces se ve con eso una corrupción positiva, pero en términos de la inversión extranjera. ¿Para qué hablar de los regímenes totalitarios? Ahí, como las leyes no están decididas, creadas, formuladas, editadas por agentes seleccionados por el pueblo, sino que están hechas administrativamente por el gobierno central, entonces las leyes sirven para cualquier cosa y por lo tanto no hay una garantía de que esas leyes perduren en el tiempo o se vayan a cambiar. Por lo tanto, la inversión extranjera directa disminuye y se va. Ahora, la corrupción va a estar a la orden del día, pero de nuevo no hay ninguna garantía. Entonces, las empresas se lo piensan 2 o 3 veces antes de entrar en esos regímenes totalitarios. Ahora, si se pregunta, nunca hay corrupción en los regímenes totalitarios, porque tienen que defender su carisma hacia el extranjero y por lo tanto la oculta. Bueno, me perdí. La corrupción ayuda a la economía de un país, entonces a lo largo del tiempo, eso ya lo estaba comentando, están esos 12 artículos sobre las inversiones extranjeras que se hacen libremente y miraron 77 países desarrollados y subdesarrollados, entre ellos estaba Chile en los desarrollados. El trabajo de Grindley y Potrafke que ha seguido trabajando, esto es del año 2019, pero está publicando constantemente, está trabajando bien el tema y usa datos de panel. Casi todos los trabajos que hay sobre el tema de la corrupción usan datos de panel. Nosotros quisimos innovar en eso porque no nos gusta el tema de los datos de panel. Y Jorge luego les va a explicar qué es lo que hicimos al respecto. Bien, continuando con esto, tenemos las variables o los enfoques que vamos a usar. Audi y Ali del 2017 son 2 personas de países árabes diferentes y compararon 2 clases de países. Sí, 31 desarrollados dentro de América, Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay
y 49 en vías de desarrollo, todos los demás dentro de América. Usaron los indicadores del año 95 al 2004 y encontraron una relación fuerte entre el índice de corrupción de la Transparencia Internacional y el desarrollo económico, financiero, humano y político de los países. Es un trabajo ese del 2017 de Audi y Ali muy bueno para leerlo. O sea, el trabajo está muy bien hecho. Realmente vale la pena. Lamentablemente, porque todas las cosas siempre tienen un pero, al usar el índice de corrupción entre los años 95 y 2004, están usando un índice que no es comparable año a año, así es que los resultados no son vinculantes. Así es que es una pena eso. Otro trabajo que fue muy interesante era sobre si la corrupción es contagiosa. El estudio de Atile, es una doctora, no recuerdo ahora de dónde era, concluye que un promedio bajo de corrupción entre los países vecinos. Por ejemplo, tomen de ustedes un país como Bolivia. Bolivia tiene fronteras con Brasil, si no me equivoco, Colombia, no sé si Ecuador, con Perú, con Chile, con Argentina, con Paraguay, es decir, está rodeado de países. Ahora, si no hay, según este trabajo, si no hay corrupción en los países que rodean a este país de Bolivia, entonces en Bolivia se da el caso que tampoco aparece la corrupción. Ese esquema de contagio que ella tiene no lo demostró, sino que está hablando de un contagio que es al revés, o sea, si no hay corrupción, no hay tampoco al medio, pero no está diciendo qué pasa si en un país hay corrupción, se proyecta hacia los vecinos, eso no lo logró demostrar. Así es que hasta ahí quedamos con ese tema. Los datos y la metodología incluyen las variables y las presentaciones y la metodología que vamos a usar. Y Jorge va a explicárselas a ustedes, espero que en menos tiempo que yo, que disculpe que me demore un poco. Sí, pasando ahora un poco a lo que fue el trabajo, nosotros decidimos usar las variables del índice de percepción de la corrupción que entrega Transparencia Internacional y factores que componen el índice de libertad económica de la Heritage Foundation. Estos cuatro factores son el imperio de la ley, el tamaño de gobierno, la eficiencia regulatoria y la apertura de mercados. El imperio de la ley tiene que ver con la efectividad judicial y el respeto por los derechos de propiedad. El tamaño de gobierno abarca lo que es la salud fiscal, esto es deuda pública o gastos gubernamentales, y la eficiencia regulatoria, lo que tiene que ver con la regulación de los mercados, la libertad de comercio, la libertad monetaria y la laboral. La apertura de mercados tiene que ver con la libertad financiera que tienen los ciudadanos en un país, la libertad de inversión y me falta una, la libertad monetaria, si es que no mal lo recuerdo. Todos estos índices varían de 0 a 100, al igual que el del CPI de la corrupción. Aquí tenemos una breve muestra de lo que es el índice de percepción de la corrupción. Aquí están los mejores países, los 5 mejores: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, en realidad son 6. Estos son los mejores países que la verdad se mantienen en el top 5 año a año. Esto no varía mucho, puede cambiar un punto, 2 puntos, pero son siempre los mismos países los que están ahí arriba. Al inverso tenemos los países, los peores países de acuerdo al CPI, que vendrían siendo Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur. Estos son todos usando el indicador del año 2020. Los peores países que también se mantienen más o menos durante los años.
Si no mal lo recuerdo, el 2019, por ejemplo, Somalia era el último, pero digamos que no es que esté mejorando su índice de percepción de la corrupción, sino que más bien Sudán lo empeoró. Esto es una infografía del mundo entero, de todos los países que incluye el índice de percepción de la corrupción, que son 180, como dijo el profesor. Esto para el año 2020, los países que están en rojo más oscuro son los que se perciben como más corruptos. Los que están en un anaranjado un poco más claro son los menos. Acá arriba los países nórdicos, por supuesto, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Aquí en el barrio tenemos el menos corrupto Canadá, luego Uruguay y por ahí venimos nosotros, viene Chile, que está relativamente bien ubicado en cuanto a la percepción de la corrupción, pero el promedio de América es de 43 sobre 100, que es malo, no es el más malo, pero es bastante malo para lo que a uno le gustaría. ¿Cuál es la metodología que nosotros le quisimos dar a este trabajo? Es un nuevo enfoque. Nosotros vamos a partir clasificándolos económicamente los países, que luego de limpiar los datos, sacar aquellos países que no tenían todos los indicadores completos, nos quedamos con 161. Y una vez clasificados los países, vamos a asociarlo a la clasificación que nos entrega el índice de percepción de la corrupción, bajo la hipótesis de que si es que hay relación entre la corrupción y el desarrollo económico, los grupos de países deberían estar asociados a los niveles del CPI. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un clúster de los países, utilizando un método de Camins con distancia euclidiana. ¿Qué es lo que hace a grandes rasgos? Nosotros le decimos a un programa estadístico, queremos hacer dos grupos de países a través de Camins, entonces el programa determina dos centroides, porque en este caso fueron dos grupos, dos centroides y va asociando los países de acuerdo a la cercanía que tiene sobre ese centroide de las variables. Esto lo repetimos para cada año, desde el 2016 hasta el 2020, y como dije, resultan dos grupos principales. No se solapan, pero sí hay 13 países que van cambiando de grupo a lo largo de los años. Partiendo ya los resultados y el por qué determinamos que tenían que ser dos grupos de clusters, nosotros aquí tenemos un gráfico que se llama el gráfico, que se conoce como el gráfico del codo. La parte izquierda vendría siendo como el antebrazo y el resto del brazo, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es identificar dónde está, entre comillas, el codo, que es justo en el punto número 2. Por tanto, aquí es donde deberíamos cortar con el número de clusters. Y otro gráfico que también se usa para esto es este que nos entrega en términos estadísticos cuál es el óptimo. El primero a la izquierda, el número 1, nos dice que está abarcando entre 0,3 y 0,4. Luego el segundo, 0,3 y 0,33. Luego el segundo desde 0,33 a 0,38. Y el resto de los clústeres están incluidos entre estos dos. Por tanto, la sugerencia es utilizar solamente dos clústeres. El clúster 1, entonces, nos arroja estas variables. Estos son los centroides del primer clúster. El CPI promedio es bastante bajo, 31,8 el primer año, 32,9 para el 2020. Y las variables socioeconómicas que vamos a analizar un poco más en profundidad más adelante. El imperio de la ley es bastante bajo, el tamaño de gobierno es alto, la eficiencia regulatoria eh, está en la medianía y la apertura de mercados también es bastante bajo. Si ustedes se fijan en el PIB, que es per cápita, es bajo también para los países. Y este clúster tiene en promedio un total de países a lo largo de los años de 90. Aquí tenemos el clúster número 2, que si se fijan, el CPI, el índice de percepción de la corrupción, sube un poco, ¿ya? Es decir, son países que son percibidos como menos corruptos. El promedio del PIB también sube, son países más ricos en términos de ingresos per cápita, y el total de países en un promedio es del 70. Aquí tenemos un gráfico que nos permite ver la evolución de los centroides a lo largo de los años. Si ustedes se fijan, es relativamente constante, no cambia mucho.
tanto para los del clúster 1 como para los del clúster 2, hay algunas pequeñas variaciones, como por ejemplo la, este que está aquí es eh, libertades económicas, si no me lo recuerdo, que varía un poco el del clúster número 2, pero se mantiene en torno al 68, al puntaje 68. Analizando estos resultados, nosotros llegamos a poder distinguir que en el imperio de la ley es la diferencia más grande entre los clústeres, de 29,2 en promedio. El clúster 1 tiene deficiencias en cuanto al derecho de propiedad y la efectividad judicial. ¿Ya qué quiere decir esto? Que los ciudadanos que viven en estos países están sometidos constantemente a expropiaciones y ven fuertemente afectados sus derechos de propiedad física e intelectual muchas veces. A su vez, el sistema judicial no los protege. Muchas veces este sistema, el poder judicial no es independiente y está sublevado a lo que diga el poder ejecutivo o el presidente de turno. Y por otra parte, el clúster número 2 registra un nivel moderadamente libre de imperio de la ley, es decir, tiene sus derechos de propiedad un poco más resguardados. En cuanto al tamaño de gobierno, la diferencia es pequeña, es un poco mayor en el clúster número 1. Estos países tienen menor carga, aquí faltó carga tributaria. Esto se puede explicar en parte porque estos países son los del clúster número 1, son más pobres, como dije anteriormente, son más pobres, por lo tanto tienen menos de dónde, em, a qué aplicar impuesto, tienen menor capacidad de deuda y las clasificaciones crediticias de estos países no son muy buenas, por tanto tienen poco acceso a deuda, no pueden gastar tanto y tienen baja carga tributaria, a diferencia de los países que están en el clúster 2, que son más ricos. En cuanto a la eficiencia regulatoria, el grupo 1 del clúster tiene una estructura legal de mercado laboral, una regulación para establecer negocios y una normativa de precios más rígida que la del grupo 2. Es decir, en estos países los ciudadanos están sometidos, perdón, en estos países los ciudadanos no se enfrentan a los mejores bienes y servicios que el mercado puede entregar. Por ejemplo, en estos países se suele aplicar restricciones del tipo comercial, fijar precios, eh, cosas así. Y la última clasificación, que es la apertura de mercados, también hay una diferencia importante, 21,8 puntos promedio. En el primer grupo, el Estado impone limitaciones al comercio internacional, al flujo de inversiones y de capitales y a los servicios financieros, que de nuevo merma el acceso a los mejores bienes y servicios para los ciudadanos. En cuanto al CPI, encontramos una diferencia de 27,1 puntos en el promedio de CPI para ambos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente en el CPI, perdón, efectivamente el CPI Esto. es una característica que se ve fuertemente determinada en cuanto a las características socioeconómicas de los países. Aquí hay una breve muestra de países que van en el clúster 1 y el clúster 2, Argentina, Bolivia, India, el Líbano, Filipinas, Vietnam en el clúster 1 con su correspondiente índice de percepción de la corrupción. Y por el otro lado, Australia, Chile, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Singapur. Eh, para diferenciar ambos clústeres y entender cómo se desarrolla las libertades económicas, creo que un ejemplo bastante bueno es comparar Argentina con Chile. Primero porque lo conocemos, porque está aquí cerca de nosotros, lo vemos. Y segundo porque Argentina es un país que restringe bastante las libertades comerciales, fija precio, tiene tratados de libre comercio que no son tan efectivos con sus ciudadanos, y Chile en cambio es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene. No hay política de fijación de precios y es bastante simple abrir negocios o hacer algún tipo de emprendimiento. Profesor. Perdón, como conclusiones, entonces, tenemos que donde el imperio de la ley es deficiente, hay más corrupción. Después, las deficiencias regulatorias, es decir, la carencia de leyes que
de transparencia o de accountability hacen que los agentes gubernamentales se sientan más, no sé, liberados y por lo tanto pueden cometer actos de corrupción. El tamaño del gobierno que está medido en términos financieros, es decir, del nivel de gastos del gobierno y el nivel de impuestos que cobra, entonces no nos dice mucho porque en los países más pobres obviamente es más bajo y en los países ricos obviamente más alto, pero eso no tiene que ver con la corrupción. Y finalmente, un comentario sobre la hipótesis que teníamos al inicio de que si nuestro enfoque, nuestra metodología nos llevaba a una conclusión sobre la hipótesis de que había relación entre la corrupción y el desarrollo económico, aquí estamos viendo que esa hipótesis, por lo menos con nuestro trabajo, está validada temporalmente. Y algunas recomendaciones que podemos hacer al respecto es fomentar el derecho a propiedad de un individuo. Son derechos fundamentales que nosotros quizás no los vemos tanto, pero en otros países se pasa a llevar bastante ese derecho. Robustecer los sistemas judiciales. La independencia del Poder Judicial y la igualdad ante la ley son sumamente importantes para disminuir la corrupción. Disminuir aquellas restricciones comerciales de inversión y financiamiento y eliminar aquella regulación que hace ineficiente a los mercados. Esa ha sido nuestra presentación del Muchas gracias. trabajo que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pedro, muchas gracias, Jorge. Es una presentación y una temática sumamente interesante, atingente a la situación quizás actual en Chile y en muchos otros países. Con don Pedro estuvimos conversando un poco ya respecto a esto y teníamos alguna idea. Y en ese sentido, bueno, han surgido algunas consultas. Por ejemplo, ¿afecta de alguna manera en los indicadores de corrupción a nivel nacional los casos de colusión de privados? Por ejemplo, acá en Chile, ¿qué es lo que ocurrió con las farmacias, empresas navieras, el tema del tisú, los pollos y otros? Jorge o yo. Como usted quiera, profesor. Entre los dos. Yo pienso que no hay un efecto de causa, no hay un sistema de causa y efecto entre las dos cosas. Porque cuando hay libertad de mercado, como en Chile, hay una institución que está revisando que se cumplan las leyes de la libertad de mercado. Por lo tanto, esos casos de colusión son problemas entre particulares que afectan a la gente. Es un problema más bien social que económico o de corrupción. Por eso yo pienso que no. Jorge, ¿algún complemento a esta respuesta? No, yo concuerdo con lo que dice el profesor. No es bastante difícil determinar una direccionalidad de la causa y efecto cuando hablamos de corrupción. Por tanto, no es algo que tenga que ser siempre así, de esa forma en la que se plantea. Perfecto, muchas gracias. Bueno, otra consulta que surge, considerando que los indicadores que se consideran para este estudio hablan de gobernabilidad, de corrupción que pueda existir entre el Estado o quienes lo representan y posibles privados, es ¿cómo creen que se verá afectado el CPI de Chile, dado los hechos ocurridos durante los 2 últimos años, como son las demandas sociales y las masivas movilizaciones con graves desmanes, las denuncias de financiamiento de campañas políticas y, por ejemplo, la actual acusación constitucional que está siendo presentada contra el presidente Sebastián Piñera? Profesor, Yo, yo, a ver, obviamente, primero hay que demostrar que todas esas cosas han ocurrido para tener una evidencia sólida.
cuando esas cosas ocurren y sobre todo afectando al presidente de la República, obviamente que eso nos va a hacer aumentar el índice de corrupción en el país, eso está claro. Ahora, el tema de los otros casos que hay, que son varios, hay, o sea, si esos casos que hay se demuestra de que ha habido alguna corrupción en el país, eso no está bien. El caso del el alzamiento social, no sé cómo llamarlo, eso no es una corrupción, eso es simplemente la gente que está pidiendo las cosas. ¿Hay delitos ahí? Sí, hay delitos, hay destrucción de propiedad privada, pero esa destrucción de propiedad privada son problemas policiales y problemas resueltos por la justicia. Ahora, si la justicia no es capaz de resolver esas cosas, entonces ahí podríamos subir en el índice de corrupción de los países. Pero encuentro que está demasiado enredada la situación chilena como a título personal hablando, no como resultado del trabajo, como para saber qué es lo que va a pasar a futuro. Sí, y para complementar eso, el índice, el último índice, el del 2020, efectivamente Chile bajó un punto, es decir, se percibe como un país más corrupto. El de 2020, eso sí, abarca lo que es el 2019. Por tanto, todo el tema, si es que efectivamente se puede asociar de alguna manera lo que fue el estallido, los últimos casos de corrupción que se han salido a la luz, se va a ver reflejado bien a partir del 2021. Eso, sí, no se me queda nada claro. Perfecto. Bueno, de momento no hay más preguntas. Agradecemos la participación de ambos, don Pedro, Jorge, en esta interesante temática, que esperamos sea abordada de una forma que pueda también esta investigación llegar a un mayor puerto y presentar mayores antecedentes y quizás terminar en algún paper o alguna presentación también en el Congreso. Muchas gracias a ambos, así como también a los asistentes a esta actividad. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.